¿Cómo están? Estamos de nuevo en una clase de matemáticas dirigida a estudiantes del nivel de octavo grado. Y el tema es muy importante, ¿verdad? Un tema básico para mí en matemáticas que tiene que ver con el desarrollo de la lógica y la matemática demostrativa. Vamos a hablar de las demostraciones geométricas. Y para ello vamos a dar pues algunos lineamientos, algunos puntos importantes que serán súper necesarios para el correcto desarrollo de la clase y también de ustedes, ¿verdad? Cuando les toque enfrentarse a ejercicios de este tipo. Iniciamos. Puntos importantes. Vamos a dar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es una demostración geométrica? Una demostración geométrica es la verificación de la validez de una afirmación basándose en proposiciones ya demostradas. Lógicamente, una afirmación sobre algún precepto geométrico, ¿verdad? Entonces, una demostración es una verificación de la validez de una afirmación basándose en proposiciones ya demostradas. O sea que siempre tiene que haber algún argumento que demuestre lo que se está afirmando. El método a utilizar en esta clase es el razonamiento directo o deductivo, ¿verdad? Razonamiento directo o deductivo. Y vamos a hablar de eso. Demostración directa es el encadenamiento lógico de las proposiciones, de manera que, a partir de las hipótesis que se dan en el problema, es posible llegar a una conclusión lógica. Desde luego, estas hipótesis tienen que tener un sustento. Así como cuando estamos en un juicio y estamos queriendo demostrar la inocencia de alguien, ¿verdad? No se puede demostrar, pueden haber hipótesis, unos a favor, otras en contra, pero lo que se demuestra con las pruebas es lo que se determina como la realidad. Así es también en las demostraciones geométricas o en cualquier otro tipo de demostración matemática. Es importante tener hipótesis, pero las hipótesis tienen que estar fundamentadas, ¿verdad? En hechos ya comprobados o demostrados. Como lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupe. La demostración en geometría generalmente consta de estos 4 elementos. Inciso A, la figura. La figura ilustra la proposición que se quiere demostrar y está constituida por trazos, que pueden ser continuos o pueden ser también discontinuos. La calidad de la figura contribuye a la demostración, pero de ninguna manera constituye una demostración. O sea que yo no puedo decir, aquí lo demostré haciendo una figurita. Tengo que hacer un planteamiento a partir de la figura. La hipótesis es la suposición que se acepta como cierta y que sirve como base para el razonamiento. O sea que son las suposiciones, ¿verdad? Lo que yo quiero demostrar o los antecedentes del problema que me permiten llegar a la conclusión, ¿verdad?, que quiero llegar. El razonamiento, conjunto de afirmaciones y justificaciones que de forma lógica relacionan la hipótesis con la conclusión. O sea que es una secuencia de la figura, se extraen hipótesis, también del planteamiento del problema, ¿verdad? Se extraen las hipótesis, luego de las hipótesis se van encadenando hasta llegar a un punto en donde podemos nosotros llegar a la conclusión. Pero ese tramo, ese camino, por así decirlo, entre lo que es figura e hipótesis a la conclusión, es el razonamiento, ¿verdad? Es la manera ordenada de expresar las ideas, ordenar las afirmaciones, hipótesis, todo lo que tengamos para poder, sin lugar a dudas, llegar a una conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la proposición deducida mediante el razonamiento. Así de sencillo, ¿verdad? Es a donde queremos llegar. Bueno, ya tenemos una idea de qué trata esto por las definiciones, pero la mejor forma de que ustedes van a aprender es haciendo. El aprender haciendo, qué importante en matemáticas. Pero todavía falta. En resumen, un tipo de proposición importante para el razonamiento deductivo tiene la siguiente forma. Y es la que está aquí, miren. Está con estos recuadritos verdes. Sí, hipótesis, entonces conclusión. Sí, hipótesis, entonces conclusión.
Veamos, aquí hay un ejemplo sencillito con una cosa que sabemos desde la primaria. ¿Quién de ustedes no sabe que un triángulo equilátero tiene sus tres lados congruentes? Creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Se aprende desde la primaria. Entonces veamos cómo está construida esta idea. Si el triángulo, vean lo que está en rojo, si el triángulo tiene tres lados congruentes, ¿qué sería triángulo tiene tres lados congruentes? Sería la hipótesis, ¿verdad? Que son también los datos que me permiten a mí hacer esa afirmación. Triángulo tiene tres lados congruentes. Entonces es equilátero. ¿Y qué sería esto de equilátero? La conclusión. Otra vez, si el triángulo tiene tres lados congruentes, sería la hipótesis. Entonces es equilátero. Es la conclusión. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que es equilátero? Porque tiene tres lados congruentes y ya sabemos que sí son los equiláteros. Solo para que tengamos una idea de cómo funciona este tipo de razonamiento deductivo. De hecho, este razonamiento deductivo no solo se aplica en matemáticas, ¿verdad? Podemos incluso aplicarlo en nuestra vida cotidiana muchas veces. Pero, por efectos de tiempo, más adelante quizás podamos hacer unos ejercicios sobre razonamiento deductivo con situaciones cotidianas. Pero avancemos. Ejemplo número 2. Formule la hipótesis y conclusión que demuestre que los dos triángulos mostrados en la figura son congruentes. Estas figuras ya las conocemos. Estuvimos trabajando con estos tipos de triángulos, así, con esas marcas, en la clase anterior. Si no la han visto, cuando vimos congruencia de triángulos, eso lo vamos a necesitar aquí en esta clase. Les invito a que vean el video, está en mi canal de YouTube, en el apartado para octavo grado, ¿verdad? Ahí tengo toda la serie de videos de octavo grado y van a encontrar el anterior a este que habla de congruencia de triángulos. Ahí toda la información necesaria. Pero enfoquémonos en este ejemplo. Dice que formulemos la hipótesis y la conclusión. De eso que demuestre que los dos triángulos mostrados son congruentes. Bueno, vamos a hacerlo. Bien. Observen que estos dos triángulos no tienen ángulos marcados, solo tienen esas marquitas en los lados, ¿verdad? Y ya sabemos, si tiene una rayita acá y acá hay otra, significa que estos dos lados son congruentes. Los que tienen dos rayitas, entonces también son congruentes. Los que tienen tres rayitas, también son congruentes. Entonces podemos decir lo siguiente. Veamos, siguiendo siempre el orden que deben de tener los lados, ¿verdad? La correspondencia es importante. Yo hago mucho hincapié en eso. Bien, vamos a empezar en el orden alfabético. A, B, aquí. Vamos a decir entonces, AB es congruente. ¿Con quién sería? Vamos a ver que tiene tres, es aquí. A empieza donde está 2 y termina donde está en 1. Entonces, G empieza donde está 2 y termina donde está 1 en F. Perfecto, entonces sería GF. Vean la correspondencia, hay que siempre tener cuidado con eso. Entonces la primera sería AB es congruente con GF. Ahora vamos con BC. BC es congruente con quién? Empieza en 3 y termina en 2. Entonces aquí sería, empieza en 3 F y termina en H. FH. Y nos faltaría uno más. Tendríamos que ser AC. AC es congruente ¿con quién? Con GH. ¿Correcto? GH. Ahí lo tenemos. Tenemos ya los tres lados congruentes. Si los tres lados son congruentes, al compararlos uno a uno en estos dos triángulos, entonces, ¿qué puedo sacar como conclusión? Puedo decir que el triángulo ABC es congruente ¿con quién? El triángulo ABC. Tendría que ser entonces con GFH, siguiendo el orden correspondiente. GFH. Pero me faltó el triángulo, ¿verdad?
a veces en estos videos, como yo los hago de un solo, como es una clase, muy pocas veces dedico tiempo a una edición de quitar y poner. Entonces yo la hago corrida. Puede ser que en algún momento se me cuele algún errorcillo de dedo, ¿verdad? Un signo, un símbolo mal escrito. Les pido ahí que la comprensión. Vamos a tratar en lo posible de no tener esos errorcillos, ¿verdad? Esa es la realidad, que solo me ha pasado un par de veces. Pero no han sido tan significativos para el video, ¿verdad? Como para que yo me vea obligado a decir, wow, lo tengo que hacer de nuevo. Entonces, sí, veamos la idea que tenemos acá. Bien, otra vez. Hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Los datos que me dan el mismo problema. Aquí están las figuras hablan por sí mismas y me dicen que son congruentes en la parte de arriba, ¿verdad? Me piden que muestre que son congruentes. Entonces, vemos que la congruencia se va por los lados. AB es congruente con GF, BC es congruente con FH y AC es congruente con GH. Entonces, si esto es cierto, entonces estos dos triángulos son congruentes correspondientemente. Ahí tenemos la conclusión. Ahí tenemos ya una muestra de lo que es el razonamiento deductivo. Pero esto solamente es la primera parte del problema. Esto solamente es decir, si esto es cierto, entonces esto también es cierto. Pero todavía no lo he demostrado, solo estoy afirmándolo. Ahora, la demostración formal la tengo que hacer de la manera que se muestra en la imagen. Vean lo que nos dice aquí. Ahora desarrolla la demostración formal, según se planteó en el ejemplo 2, en el ejemplo que acabamos de trabajar. ¿Verdad? Son los mismos triángulos, como pueden observar. Vamos a leer el recuadrito en azul, ¿verdad? Porque así vamos a poder trabajar mejor. Dice acá, resulta útil organizar la información en dos columnas. Aquí tengo mi primera columna y tengo la segunda columna. En la primera es afirmación y en la segunda es justificación. La columna de la izquierda contiene la información que llevará a la conclusión deseada. Aquí, en este lado. Y la columna de la derecha, las razones por las que las afirmaciones son verdaderas. Perdón por eso ahí. Las razones por las que las afirmaciones son verdaderas, o sea que son las pruebas de por qué estoy afirmando lo que está a la izquierda. O sea, afirmo y pruebo lo que afirmo. Afirmo y pruebo lo que afirmo. O muestro de dónde lo saqué. ¿Verdad? Así debe ser. Entonces, estas son las pruebas y estas son los respaldos de esas pruebas. Ahora bien, estas afirmaciones llevadas en este orden secuencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número necesario, me van a llevar a la conclusión que yo ando buscando. ¿Qué es lo que quiero demostrar en este problema? Quiero demostrar que son congruentes. Entonces, veamos a ver cómo se plantea. Una cosita más antes de empezar. Al justificar por hipótesis, o sea, cuando aparece esa justificación por hipótesis, se refiere a la información o datos que el problema nos da. O sea, que todos los datos, ya sean de forma escrita o a través de las figuras o figura que se nos dé, de las cuales se nos dé directamente, no es que la vamos a inventar, ¿verdad? Sino que el problema nos lo indica claramente. Entonces vamos a incluirlo en nuestra afirmación y luego lo vamos a justificar por hipótesis. Veamos cómo funciona esto. Ya tenemos una idea por lo que hicimos previamente. Así que veamos. Aquí dice AB es congruente con quién. Lo vimos en la vez pasada acá. ¿No? AB es congruente con GF. Entonces sería con GF. Vamos a escribir en el espacio vacío, lo vamos a hacer en otro color para que destaque. Lo vamos a escribir GF. Es el lado GF. Ahí lo tenemos. AB es congruente con GF. Vamos aquí a corregir un poquito. Mejor, ¿verdad? Y la justificación por hipótesis. ¿Por qué por hipótesis? Porque el problema me lo da. Aquí está, mire, AB, las tres rayitas, las tres marcas, GF, las tres marcas. El problema ya me lo está indicando. Por eso entonces yo puedo decir, por hipótesis, veamos el 2. AC, que es este de aquí,
es congruente con DF. ¿Con quién? Perdónenme acá. Con DF. Tengo un error, sí. ¿Ven lo que les estaba mencionando? Vamos a ver. Aquí tenemos... Vamos a hacer una corrección. Bien, ya hicimos las enmiendas. Es importante que las cosas vayan correctas para que nos entendamos bien, si no se me pierden, ¿verdad? Las disculpas del caso es lo que les decía. Ya hay un 3. Bueno, entonces, aquí tenemos que AB es congruente con GF. Ahí lo tenemos muy bien, ¿verdad? AB es el de 3, es congruente con GF. AC es congruente con GH, que era un dato que ya se notaba, ¿sí? Lo que nos piden completar es lo que está en la línea, aquí en el espacio en blanco. AC es congruente con GH. ¿Y cuál sería la justificación? La justificación sería por hipótesis. Entonces vamos a escribirla. Como lo estamos haciendo manuscrito, como que estuviéramos en un cuaderno, lo vamos a hacer así manuscrito. Entonces sería aquí, en rojo dijimos, ¿va? Por hipótesis. Muy bien, ya tenemos completado el segundo renglón. Vamos con el tercero. FH. Dice que es congruente. ¿Con quién? FH. Nos iríamos al primer triángulo, es el de 1, ¿verdad? FH empieza en 3 y termina en 2, miren. Entonces sería BC, ¿verdad? Empieza en 3 y termina en 2, BC. O sea que sería el lado BC. Y ahora, esto ya lo tenemos, por hipótesis, ¿verdad? El triángulo ABC es congruente con el triángulo GFH. Entonces, ¿cuál es la justificación para que podamos concluir que son congruentes? Bueno, por 1, 2 y 3, o sea, por la afirmación 1, que son congruentes, la afirmación 2, que estos lados son congruentes, la afirmación 3, que estos lados son congruentes. Con eso estamos demostrando que en el 4, el triángulo ABC es congruente con el triángulo GFH. ¿Y qué criterio de congruencia lo comprueba? En la clase anterior vimos los criterios de congruencia. Cuando son los tres lados, el criterio de congruencia es L, L, L. A repasar ese tema, ¿verdad? Si no se acuerdan. Criterio de congruencia, L, L, L. Lado, lado, lado. Los tres lados. Y ya tenemos completo nuestra demostración. Lo que queríamos demostrar está aquí, en la afirmación y en la justificación, que sería la demostración formal. Bien, ahora veamos ya una demostración con todas las de la ley. Ejemplo número 3. En las figuras siguientes, el lado AB es congruente con el lado ED. Aquí se ve, ¿va? AB es congruente con ED. Y los ángulos A y B son también congruentes con E y D respectivamente. O sea que A es congruente con E, lo vemos en las rayitas, ¿verdad? Y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Por las dos marcas sabemos que son congruentes. Demuestre la congruencia de los triángulos ABC y EDF. Aquí los tenemos. ABC, EDF. EDF. Entonces, sabemos que de repente son congruentes, ¿verdad? Pero es lo que queremos demostrar, que no quede lugar a dudas. Lo primero que vamos a hacer es plantear la hipótesis y la conclusión. Y luego nos vamos a ir a la demostración formal. Vamos a hacerlo. Las hipótesis serían los datos que disponemos. Nos dicen en la figura o incluso en el texto, ¿verdad? Se nos muestra. Tenemos que AB es congruente con ED. Entonces, afirmémoslo acá, en la hipótesis. AB es congruente con ED. El ángulo A sería congruente con el ángulo E. Ángulo A congruente con el ángulo E. Y el ángulo B es congruente con el ángulo D. Esas serían las hipótesis. Ahora, ¿cuál sería la conclusión? O sea, ¿qué es lo que queremos llegar? Lo que nos dice aquí va, demuestra la congruencia. Entonces vamos a hacer aquí, conclusión, el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF.
Eso es lo que queremos nosotros ya llegar a demostrar. Tenemos la hipótesis y tenemos la conclusión. Ahora sí, ya que lo tenemos, entonces pasemos a la demostración formal. Lo estoy haciendo en rojo porque destaque, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en carbón o un color diferente. AB sería el segmento, el lado AB y ED, ¿verdad? Ya lo tenemos, así que solo lo vamos a completar aquí. Son congruentes. ¿Y cuál es la justificación? Por hipótesis. ¿Por qué? Porque es un problema, es un dato que se nos da. El ángulo A sería congruente con el ángulo E. Aquí lo tenemos y aquí en la figura se ve clarito, ¿verdad? Ángulo A, ángulo E, son congruentes. Y la justificación sería por hipótesis. Esto de trabajar en casa, ¿verdad? Se ocupa hacer como esos expertos que hacen sus videos en cuartos cerrados de sonido, de interrupciones, ¿verdad? Con mejor audio. Pero bueno, hacemos lo que se puede dentro de este confinamiento. Por hipótesis, ¿correcto? Ahora bien, en el caso del otro ángulo sería el ángulo B, sería congruente con el ángulo D. Entonces aquí sería ángulo B el que me hace falta, ¿verdad? Ángulo B congruente con el ángulo D, por hipótesis. Por lo tanto, ya podemos llegar a la conclusión. Miren, ya lo demostramos, ya lo afirmamos. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Por 1, 2 y 3, que son las afirmaciones previas. Y el criterio de congruencia, ¿cuál sería? Vamos a ver, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea, ángulo, lado, ángulo. El criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. Lo vimos también en el tema anterior, como les decía, en los criterios de congruencia de triángulos. Así que, a repasar un poquito si no se acuerdan, ¿verdad? Bien, eso es, ¿verdad? Un ejercicio de demostración sencillo basado en lo que hemos aprendido sobre las congruencias de triángulos. En el siguiente video vamos a hacer otras demostraciones. Ya no solamente así de datos que ya los teníamos desde la clase anterior, ¿verdad? Ya demostrados prácticamente, sino que también vamos a variar un poco para que aprendamos a utilizar estos recursos para demostrar, ¿verdad? Relaciones en geometría. Así que ahora lo que les toca a ustedes es pues hacer un ejercicio similar. Miren, complete la siguiente demostración conforme a lo aprendido en esta clase. Ahí está, hipótesis, conclusión, y luego en afirmación y justificación me van a llenar esos espacios y el criterio de congruencia, que es muy importante. Sin esto no me están demostrando nada. Así que necesito que también me lo escriban, ¿verdad? A practicar. Feliz día.